Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo por ende para un mundo internacional. Estamos pasando fronteras, bendiciendo a tantas naciones que me han escrito ya por internet, por la web. Me han hecho una serie de preguntas de gentes que no tienen respuesta ante tantas cosas que están pasando ahorita en el mundo. Una reflexión más de parte del maestro José Briceño. Quisiera por favor que usted la comparta esta reflexión, no se quede con ella, no se quede con ella. En relación a esto que es el tema central, mundial, que hay en común en tantas naciones, el tema del coronavirus. Maestro, ¿qué papel juega la iglesia en relación a esto? Yo soy de los que creo, y cuando digo creo no es una forma dudativa, sino afirmativa. Estoy persuadido. Porque una cosa es estar convencido de las verdades del reino y otra cosa es estar persuadido de las verdades del reino. El convencimiento es algo intelectual, almático, sensual, carnal, que muchas veces es debatido o tirado a tierra por las circunstancias negativas cuando vienen las persecuciones, las adversidades. Eso de lo que estamos convencidos, las adversidades nos ponen a pensar, ¿será o no será? Y si no es así, y si nos equivocamos. Pero cuando estás persuadido, que el término persuadir es un convencimiento interno en el espíritu. Es aquello que te dice que las cosas son así y que estás dispuesto a entregar la vida por ello. Los discípulos estuvieron con Jesús 3 años y medio y todos le negaron, todos. Ninguno de ellos fue a la cruz, solamente Juan con su madre, todos se fueron. Uno lo vendió, otro lo negó con maldición, maldito sea, no conozca ese hombre, y para usted de contar. Después que tuvieron 3 años y medio con Jesús, ¿por qué lo niegan? Porque estaban convencidos en el alma, intelectualmente, pero no estaban persuadidos en el espíritu. ¿Qué es lo que hace que ellos se persuadan en el espíritu? La resurrección. Cuando Jesús resucita y se les aparece como señal de su resurrección y le muestra sus heridas, más que todo a Tomás, y está 40 días con ellos, dice Pedro, comimos, bebimos y estuvimos con él 40 días antes de que fue ascendido a los cielos. Pues eso los hace a ellos a estar persuadidos en el espíritu, hasta el punto que todos murieron por la causa, todos, con la excepción de Juan, que murió de anciano, pero también tuvo sus persecuciones, también tuvo sus momentos duros y difíciles, sus tragedias, sus ataques, sus vicisitudes, sus momentos difíciles, por causa del reino, por causa de Jesús, por causa del testimonio de la palabra del reino, por causa de testificar a Jesús. Todos, hasta uno estuvo dispuesto a morir crucificado, que fue Pedro. ¿Por qué? Porque estaban persuadidos. Pablo dice, estoy enteramente persuadido de estas verdades.
De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, con fin de alcanzar el objetivo que Jesús me dio, que es predicar el evangelio a los gentiles, persuadidos. Yo estoy persuadido, en lo personal lo digo, persuadido de que la solución del mundo la tiene la iglesia. La iglesia. Creo que el Espíritu Santo, cuando digo creo, no es que creo, a lo mejor, tal vez quizás, no, estoy firme en esto. Tengo fe y estoy persuadido de que el Espíritu Santo morando en nosotros es el encargado de fortalecer nuestro sistema inmunológico hasta el punto que ningún virus, ninguna bacteria, ningún parásito, y para usted de contar que toque nuestro cuerpo, podrá matarnos. Porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de vida en Cristo Jesús, por el Espíritu que mora en nosotros, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso está escrito allí. La Biblia dice que el Espíritu Santo se encarga de vivificar nuestros cuerpos mortales. Porque si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos mora en vosotros, ese Espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. No dice resucitará vuestros cuerpos muertos. Allí no está haciendo mención única y exclusivamente a la resurrección. Hay una ley de doble referencia. Puede estar haciendo mención a la resurrección, pero me llama la atención que el término que utilizó no dice resucitará vuestros cuerpos muertos, dice vivificará vuestros cuerpos mortales. El término mortal significa ahí un cuerpo que está sujeto a la muerte, que algún día tiene que morir, pero que el Espíritu Santo vivificar significa darle mantenimiento. Es el mismo término que se utilizó en el hebreo para hablar acerca del sostenimiento o del sustento eso, el mantenimiento que Dios le da al universo. No solamente lo creó, sino que lo sustenta, lo mantiene, lo sostiene. Dice que el universo se sostiene por el poder de su palabra. Quien le da mantenimiento al universo es el Espíritu Santo a través del poder de la palabra. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, es el omnipresente. Puede hacer todas las cosas. Ese término que se utilizó para referirse a que Dios le da sustento y mantiene, le da mantenimiento al mundo, es el que se utilizó para decir que el Espíritu Santo vivificará. La palabra vivificar es mantendrá nuestro cuerpo en total salud, todos nuestros órganos en total salud, para que no tengamos una muerte prematura, a fin de que Dios cumpla su propósito eterno en nosotros. Eso es una verdad, eso está allí escrito. Pero Dios puso en nosotros un sistema inmunológico. Por eso es que de Dios no viene la enfermedad, porque hay una paranoia, hay una bipolaridad de parte de Dios, hay una paranoia en Dios de que le puso al hombre un sistema inmunológico para defensa en contra de cualquier bacteria, virus, parásito que entre en el cuerpo, y a su vez está enviando enfermedades. Yo no entiendo ese Dios. Te puso un sistema inmunológico como principio, como principio de defensa, como dándote cobertura a tu cuerpo. Por eso es que el SIDA es diabólico, eso viene del mismo infierno, eso es satánico, porque él viene a atacar el sistema inmunológico que Dios puso en el hombre. Todo lo que venga a estar en contra de lo que Dios hizo, de lo que Dios creó, es satánico. Entonces Dios puso en nosotros un sistema inmunológico que lo creo, que además de la buena alimentación, del buen dormir, del cuidado que tenga, de no vivir una vida en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones, porque eso baja el sistema inmunológico. Además de eso, tenemos el Espíritu que lo puede fortalecer y lo puede mantener. Yo creo que la solución del mundo está en la iglesia. Pero hay algo que como ministro me preocupa. Como ministro me preocupa. Es que por dos razones la iglesia no está haciendo el trabajo. Por dos razones. La primera, estamos encapsulados, estamos encerrados por los decretos que se han dado internacionalmente a través de los poderes gubernamentales, dígase presidencia, gobernación, alcaldía, AB. Mandaron
a todos los vivientes de la tierra, el ser humano, a estar en cuarentena. Nos mandaron a estar en cuarentena. Entre ellos está la iglesia. La iglesia está encapsulada, resguardada. La iglesia no puede salir o no debe salir para cumplir con estos decretos, el cual veo prudencia, el cual lo veo bien, el cual no estoy diciendo no le haga caso y salga. No, yo soy de los que pienso que la fe sin la prudencia no es fe, es presunción y obstinación. Y la fe no es una presunción, la fe es una persuasión. Entonces, yo debo ser prudente. Ante estos decretos que se dieron, pues debo acatarlos. Yo no tengo problemas con eso. Pero esa es la primera causa por la cual la iglesia no está haciendo el trabajo, porque nos encerraron. Nos encerraron. Sea de donde venga la idea. No sé, sea de donde venga la idea. Sea de las tinieblas, satánico, diabólico. Sea una influencia satánica. O que por causa de los temores esto se está dando. Por A o por B, tienen a la iglesia amarrada. La solución del mundo es Dios a través del Espíritu como agente, y el Espíritu Santo utiliza como canales a la iglesia, donde es su cuerpo, donde mora. Pero tenemos ese primer problema que nos tienen encapsulados. No nos dejan salir. Pero el segundo problema, y que lo considero el más grave de todos, que aunque pudiéramos salir, la iglesia no está preparada, capacitada desde el punto de vista, no en cuanto a que no tenga los recursos, porque los tiene, desde el punto de vista posicional y posesional, desde el punto de vista posicional y posesional, la iglesia está preparada y capacitada desde el punto de vista posicional y posesional. Pero si nosotros vamos a la capacidad que la iglesia debe tener en cuanto a conocer los principios y las verdades verdaderas y la verdad absoluta del reino, pues la iglesia no está preparada para esto. ¿Por qué usted dice eso, maestro? Porque, ya lo dije, la solución es Dios. La política, el poder militar, el poder religioso, el poder económico, la ciencia, la tecnología, la religión, todo ha caído de rodillas ante esta maldición. No han podido con ella todavía. La solución la tiene Dios, que no es una religión. La solución la tiene Dios a través de la iglesia como cuerpo donde mora el Espíritu, porque es a través del Espíritu, ya lo dije, que Dios puede hacer el trabajo, donde se desata el poder del Espíritu que está en la iglesia, y ya, se acaba esto. La solución la tiene Dios, que no es religión. La solución la tiene Dios, que el Espíritu en la iglesia, que no es una religión. Pero, ¿estará la iglesia preparada para esto? Vamos a comenzar a decirte el por qué no. Y esto es duro y fuerte. Anoche estuve hasta las 3 de la mañana escribiendo y meditando en estas verdades. Y quería salir hoy con este mensaje. Pero preste atención. Si usted puede, por favor, hacerle la invitación a otros que están conectados, puede hacerle la invitación a otro, hágalo, por favor. Hágale la invitación a otro. Primero, ya lo dije, Dios como agente del Espíritu, fuente como la fuente de Dios, como el agente del Espíritu, a través por causa del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, todo esto es posible. Pero ese Espíritu que mora en la iglesia, en mi caso, que mora en mí, que mora en ti, jamás puede hacer las cosas en el aspecto automático,
solo porque mora en ti lo va a hacer. Porque esto no es soplar y hacer botellas. Esto no es frotar la lámpara maravillosa para que salga el genio a resolverte los problemas. ¡Oh, oh, 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 oh! Y te resolvió los problemas. ¡Chazán! O que pega los anillos, ¿sabe? Aquellas tiras cómicas, caricaturas, donde pegaban los anillos y salía chazán a funcionar, o frotas la lámpara maravillosa y sale un genio con su poder a funcionar. No funciona así. El Espíritu Santo es una persona. Tiene mente, tiene voluntad, tiene emociones. El Espíritu Santo es un espíritu con un alma, pero que no tiene cuerpos. Y el cuerpo del Espíritu es la iglesia. Pero es un espíritu con alma, es un ente moral libre. Es una persona. Tiene mente, tiene voluntad, tiene emociones. Redarguye, guía, instruye, corrige, enseña. Se puede tener comunión con Él, se puede contristar, se puede apagar, se puede blasfemar en contra de Él. Por tanto, debemos darle el trato equitativo, ajustado a lo que Él es, a una persona. ¿Cuál es el trato que nosotros como creyentes le damos al Espíritu Santo? Primero tenemos una vida de intimidad con Él. Pero si no tenemos intimidad con Dios, si no tenemos intimidad con Jesús, ¿qué usted cree que se puede decir del Espíritu Santo? Intimidad más que comunión. No estoy hablando de comunión. La comunión tiene que ver con un mutuo acuerdo, un compañerismo, una sociedad, una distribución. El tener las cosas en común, eso es comunión. La comunión se alcanza a través de mi forma de pensar, de hablar, de vivir, de meditar. Pero la intimidad es cuando tengo mi apartar con Dios. Esa vida de devoción, la vida devocional que no debe faltar en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Nuestras agendas saturadas atentan en contra de eso. Nuestra vida devocional, donde todos los días, como lo hacía Jesús, muy temprano en la mañana, quien menos tenía aquí que orar es Jesús, porque es el Verbo encarnado, es el Teantropos, el Dios hombre, y él vio la necesidad que tenía de orar, de buscar la presencia, porque la oración para Jesús era como el cordón umbilical, era donde se sustentaba, donde emanaba el sustento del Padre Eterno, donde él totalmente dependía de él, en sumisión, en sujeción, en obediencia, se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte de cruz. Y Jesús podía hacer las cosas sin la ayuda de Dios y sin la ayuda del Espíritu. Es el Verbo encarnado, pero se sometió al Padre por el poder del Espíritu que estaba en él, por el Espíritu de Dios hecho yo fuera demonios. A través de una palabra que el Padre le dio y caminó en fe en esa palabra. Y el Espíritu ejecutaba esa palabra y hacía cumplimiento de lo que los profetas habían escrito de él. Y se venía cumpliendo la palabra en él. Él no cumplía la palabra se venía cumpliendo en él. Mayor responsabilidad. Y Jesús todos los días oraba, muy temprano en la mañana y en las noches, dice la Biblia. La Biblia registra un solo caso donde Jesús tuvo confrontación con las tinieblas en su intimidad, que es el Getsemaní, pero quizás por cuántos Getsemaníes Jesús pasó. ¿Cuántas batallas libró? Los apóstoles hicieron de la vida de intimidad una verdad, un estilo de vida. Intimaron con Dios. La vida de intimidad es necesaria. Es útil. Es un principio sine qua non. De hecho, de ello depende lo que Dios haga a través de nosotros. ¿Qué somos?
el que hagamos para Dios o el que Dios puede hacer con nosotros depende de nuestra intimidad con Dios, de nuestra oración. Entender que cuando nos metemos un cuarto en intimidad estamos conversando con el ser más formidable que existe en este mundo y que nadie debe interrumpir nuestra oración con Dios, nadie. En una ocasión un gran predicador, me reservo su nombre, estaba en su lecho, en su intimidad, y llegó un alto gobernante de su nación para consultar algo con él, y su esposa le tocó la puerta, le dijo: fulano te busca, y dígale que yo no puedo atenderlo porque tengo una reunión con un ser que es muy importante. Y el hombre se fue y después se lo consiguió y le digo: perdón, estuve en su casa. Ajá. Y quería conversar con usted, sí. Y usted tenía una reunión con un ser muy importante. Yo quisiera saber quién es ese ser tan importante, que es más importante que yo, que soy el presidente de esta nación. Y le digo: sí, en ese momento estaba conversando con tres. Estaba conversando con el Padre, con el Eterno, con el Elohim, con el Yo Soy, con el Ayat, con el Elión, con el Adonai, con el Adón, con el Shakenum. Estaba conversando con mi hermano Jesucristo, que me hizo y que me dio derechos para ser hijo de Dios, que está sentado a la diestra de mi Padre intercediendo por mí, y estaba conversando con mi Espíritu Santo que mora en mí. Yo no podía atender a nadie, porque ellos, nadie es más importante que ellos, nadie en el mundo. Esto es tan serio que cuando lo tomamos así de serio, esto funciona. La intimidad con Dios, ¿dónde está? La intimidad con Jesús. Yo siempre, cuando me intimido con ellos, oro al Padre. Yo converso con el Padre como Padre. Porque no puedo conversar con Jesús como Padre, porque es mi hermano. Lo puedo conversar con Jesús como mi hermano, como mi Redentor, como mi mediador, como mi abogado, como mi Mesite, como el Teantropos, pero no como Padre, porque es mi hermano. Y después que termino de hablar con el Padre, converso con mi hermano, con Jesús. Vamos a hablar, porque hay áreas en mi vida que Dios, como el gran Yo Soy, como el Elohim, no me puede entender. Pero Jesús sí, porque Él pasó por mi humanidad. Y Él puede entenderme como hombre, y Él puede hablar con mi Padre como Dios. Él es el mediador, es el Teantropos, el Dios hombre, el humano y el divino. Yo hablo con Él en su humanidad y Él habla con mi Padre en su divinidad. Y mi Padre me puede entender eso a través de Jesús, por eso es que es el mediador. Y después que termino de hablar con Jesús, hablo con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la comunión que usted tiene con el Espíritu Santo, que yo tengo con el Espíritu Santo? Vamos a estar claros. Vamos a sentarnos en el espejo de nuestra realidad, porque la solución del mundo, sea que sea coronavirus o que no sea coronavirus, o sea cualquier virus que venga, cualquier enfermedad, cualquier pestilencia, la solución del mundo es Dios. Por el sacrificio de su Hijo en la persona del Espíritu y usándolo como canal a la iglesia. Pero si la iglesia no tiene una intimidad ni con Dios, ni con Jesús, ni con el Espíritu, ¿qué usted cree que Dios puede hacer? Entonces se lanza una iglesia, mundo contaminada de las tinieblas, y resulta que tenemos una iglesia aliada a las tinieblas. ¿Qué usted cree que la iglesia puede hacer? Nada. La iglesia con un poder sobrenatural, porque el poder del Espíritu Santo en nosotros es un poder que no lo supera nadie. Es el dunamis, y dentro del dunamis la ratos, el iscos y la energía, que esos tres poderes se desatan por la exousia, que es la autoridad que Dios nos ha dado, la delegación de derechos para desatar el poder del Espíritu Santo ante un mundo que tanto lo necesita. Pero ese espíritu, que es una persona y que representa el poder de Dios en la iglesia para solucionar los problemas del mundo. Porque a mí me preguntaron: maestro, ¿qué es presencia? Presencia no es que se me paran los pelos. Presencia es un
una respuesta de Dios ante una necesidad y una demanda a través de la manifestación del poder del Espíritu Santo. El hombre que más manifestó la presencia de Dios en este mundo fue Jesús, porque no hubo lugar que no llegara que no resolviera los problemas. Ciegos veían, sordos oían, mudos hablaban, muertos resucitaban. Y Dios a través de la iglesia quiere emanar la presencia de Dios, el poder de Dios, el dunamos de Dios, el kratos, el isco, el energen, a través de la exousia, desatar ese poder en un mundo que tanto lo necesita. Y seamos la solución de un mundo y no el problema del mundo. Y no es que estemos escondidos con temores a contaminarnos, porque esto también nos puede matar a nosotros como hijos de Dios. Como lamentándolo mucho ha sucedido. Triste, dolor en mi corazón, mucho dolor en mi espíritu, en lo más profundo de mi espíritu. De testimonio de que colegas, ministros llamados por Dios con un poder, con una justicia, con una vida, con un espíritu, con un poder, con una palabra, con unas promesas, con unas bendiciones, murieron. Este virus los mató, fueron víctimas de las tinieblas. Creyentes víctimas de las tinieblas. Me pregunta la gente, ¿y esto a qué, maestro? ¿Qué se debe? Aquí se está probando quién es quién. Aquí es donde se está probando quién es quién. Primero la intimidad, no tenemos intimidad. La Biblia dice que el que habita, no el que visita, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, no el que visita, el que habita. Una cosa es habitar y otra cosa es visitar. Habitar es hacer de esto un estilo de vida, 24 horas al día, que Dios se convierta en nuestro oxígeno espiritual, que entendamos que necesitamos de Él, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día, semana a semana, mes y mes, año y año. Necesitamos de Él, que no nos podemos separar de Él. Mire, toda especie que se separa de su propia especie pierde. Dios dijo, produzcan las aguas peces de diferentes especies, y se separó, usted saca un pez del agua y se muere. Dios dijo que la tierra produzca hierba, y usted saca una planta de la tierra y se muere. Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Usted se aparte de Dios y se muere. El hombre que no tiene a Cristo está muerto porque se separó y está separado de su propia especie, está separado de Dios. Pero aún creyentes que son hijos de Dios, que tienen justicia y que tienen vida, pero que no tienen una vida de intimidad con Dios, sino que viven en las tinieblas, aliados a las tinieblas por cualquier tipo de pecado, señores, está separado de Dios. No en cuanto a que deja de ser hijo de Dios, pero está fuera de la cobertura del Altísimo. Y cualquier cosa está en el terreno de las tinieblas, y las tinieblas pueden matarlo en cualquier momento. De esto se trata las verdades del reino. De esto se trata estas verdades. Aquí se está probando el corazón de muchos. Dios necesita, o Dios quiere, porque, perdone, corrijo, no necesita de nadie nada. Él quiere, Él anhela, por nuestro beneficio, anhela de que tengamos intimidad con Él, porque de ahí depende las demás cosas. Cuando Jesús sale del Getsemaní, Él salió con la batalla ganada. Ya Jesús venció en Getsemaní. Cuando va a la cruz, Jesús va vencido, ya él venció las tinieblas, ya él llevaba todo en las manos de Dios, ya Él estaba listo. Dice que los que habitan, no los que visitan. El visitar es algo fortuito, efímero, ocasional. De vez en cuando, de cuando en vez, voy, estoy. El visitar es cuando vengo a la presencia de Dios porque me dieron una mala noticia, porque son las adversidades, las pruebas, las tentaciones, las malas noticias, lo que me lleva a una vida a la presencia de Dios. Los problemas me conducen a Dios. Las dificultades me conducen a Dios. Las pruebas me conducen a Dios. Las vicisitudes me conducen a Dios. Las adversidades me conducen a Dios.
Las tragedias me conducen a Dios. Y debe ser al revés. Todas estas cosas deben conseguirme en la presencia de Dios. Que cuando todo esto venga, yo estoy en su presencia y nada de esto que venga me va a afectar porque estoy sólido en la fe, estoy sostenido en la roca que es Cristo, que es la palabra, y tengo mi oración puesta en lo que Dios ha dicho, que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús. Y ahí me mantengo en fe. Pero no habitamos, sino que visitamos. Y aquí está el problema. Los altares familiares se perdieron. Y a causa de este problema, y que se están construyendo. Y que se están construyendo. ¿Por qué usted dice y que se están construyendo? Porque hará falta que esto continúe cuando esto se vaya. Aquí se va a probar el corazón. Dios está en los hogares. Dios comenzó su relación con el hombre en el hogar. Quien se encarga de sacar a Dios del hogar y llevarlo a los templos es la religión. Pero Dios comenzó en los hogares. Comenzó en el huerto del Edén, Adán y Eva. Las Pascuas se servían en las casas por familia. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. La institución de las cenas se daba en las casas. Pablo, cuando hace mención de los santos, de la reunión de los santos, dice la iglesia que está en tu casa. Porque ahí nació, allí comenzó Dios su relación con el hombre, en las casas, en los hogares, en los altares familiares. ¿Quién se encargó de sacar a Dios de los hogares y llevarlo a los templos? La religión. Entonces, tenemos en la iglesia gentes religiosas que solamente habitan ante la presencia de Dios, si es que se le puede decir eso, habitar un domingo en la mañana, 3 horas, o en la tarde, 3 horas, y cuando llegamos a la casa se nos olvidó Dios hasta el otro domingo. Nos acordamos de él. Entonces viene este problema, sea coronavirus o no sea coronavirus, sea lo que sea, la tragedia que venga, la persecución que venga, sea lo que sea. Entonces corremos a Dios, Señor, vengo a ti. Y Dios le dice a Cristo, ¿quién es ese? No, ese es tu hijo, pero si él nunca ha venido. Yo lo sé, Señor. Gracias a Jesús por su intercesión. Porque el Padre le dice, ¿quién es ese? No, ese es tu hijo, pero si es que nunca ha venido. No, es que él viene porque está lleno de temores. Viene porque el coronavirus lo trajo. Viene porque le dieron una mala noticia. Vienen porque tiene un embargo encima. Vienen por la persecución en la que está. Entonces Dios le dice a Cristo, por eso es prostitución. Eso es prostitución. Porque usted dice eso, maestro, porque a la prostituta no le importa quién usted sea, sino cuánto le va a dar. ¿Quién tú eres? No me interesa cuánto me vas a dar. Vamos al negocio. Nos acostamos, tenemos relación y ya. Te vas. Así hay muchos que se acercan a Jesús, a Dios, a nuestro Padre Celestial. Se acercan a Jesús y se acercan al Espíritu Santo con un espíritu de prostitución interesado cuánto van a recibir de Él. No hay intimidad con el Espíritu. No, nunca se me olvida unas palabras que me dijo Henry Hinn, el hermano de Billy Hinn, que lo tuvimos en Venezuela, en nuestra congregación, 15 días. Y yo tuve el privilegio de ser su chofer, porque mi pastor me dijo, usted le va a conducir a él. Nunca se me olvida unas palabras que ese hombre me dijo. Él se me quedó mirando a los ojos y me dijo, a la ventana del alma son los ojos, mírame fijo a mis ojos. Y lo miré. Y me dijo, ¿quieres tener éxito en la empresa? Yo le dije, yes. ¿Quieres tener éxito en la crianza de tus hijos? Yo le dije, yes. ¿Quieres tener éxito en tu matrimonio en relación con tu esposa? Yo le dije, yes. ¿Quieres tener éxito en la empresa? Yo le dije, yes. ¿Quieres tener éxito en tus finanzas? Yo le dije, yes. ¿Quieres tener éxito en tu ministerio? Yo le dije, yes. ¿Quieres tener éxito en tu vida en absoluto?
entendiendo qué es éxito. ¿Quieres tener éxito? Yo le dije, yes. Una sola cosa tienes que hacer y debes hacer. Me lo quedé mirando y le dije, ¿qué? Nunca, oiga, nunca rompas tu sociedad con el espíritu. Nunca. Nunca atentes en contra de la sociedad que el Espíritu Santo y tú tienen. Nunca lo hagas. El Espíritu Santo y tú son socios en el reino eterno, en el reino de la luz. Pero Él es el socio mayoritario. Él es el socio mayoritario. Él es el que da las órdenes, Él es el que guía, el que enseña, el que instruye, Él es el que te va a decir cómo hacer las cosas. Tú solo escucha, atiende su voz. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nunca manipules, intimides, nunca manipules, ni cuestiones, ni dudes ante una palabra que el Espíritu Santo te dé. Solo obedécela. Vive quebrantado ante su presencia. Quebrántate. Produce el suicidio del alma. Sé morir lo terrenal en vosotros. Produce el suicidio del alma. Quebrántate ante su presencia. Que ese estado de quebrantamiento te lleve a la humildad, a la humillación, a la sumisión a la sujeción, la sujeción a la abnegación a la obediencia entregas una voluntad. Nunca lo hagas. ¿Quién es la persona del Espíritu en el creyente? En usted. Estoy hablando con usted personal. ¿Quién es el Espíritu Santo para usted? ¿Es un cuento bien contado? ¿Es algo que teológicamente te hablaron de él y te dijeron de él? ¿Es algo de lo cuales has leído en la Biblia acerca de él, pero se ha hecho él una verdad en tu vida? Acuérdate de lo que te dije, es una persona, es una verdad en ti él. Lo tomas en cuenta para tomar una decisión que puede determinar el futuro en tu vida, como casarte, como emprender un noviazgo, como vender, como comprar, como mudarte, como pasar una frontera, como hacer una sociedad. Decisiones que son determinantes y que deben ser dirigidas por el Espíritu Santo, para que después no estés más adelante llorando de que fracasaste, porque la Biblia dice esto, que el Espíritu Santo, dice Jesús, hablando Jesús con sus discípulos, y cuando Él venga hablando del Espíritu, Él les enseñará. ¿Qué les va a enseñar? Lo que yo a ustedes no le podía enseñar en 3 años y medio. Jesús está hablando con sus discípulos. Les enseñará lo que ustedes no les enseñaron en 3 años y medio. Primero les enseñará. Segundo, les recordará. ¿Qué les va a recordar? Lo que les he enseñado en 3 años y medio. Y tercero, los guiará. ¿Con qué los va a guiar? Con lo que yo les he enseñado y con lo que les va a enseñar. La palabra guía, del griego odegeisis, de odegueo. ¿Sabe qué era un odegueo? Uno que solía guiar ciegos, que tomaba el ciego por la mano y lo llevaba y quitaba todo pote y perol y tropiezo para que no fuese el cieguito a tropezar y fuese a caer y a fracasar. Cuando Jesús dijo el Espíritu Santo te guiará, utilizó el término odegeisis, de odegueo, queriendo decir el Espíritu Santo irá delante del camino. ¿Con qué? Con lo que yo te he enseñado, con lo que Él le va a enseñar, Él los va a guiar a ustedes con la verdad verdadera, con la verdad absoluta, con el pensamiento de mi Padre, los va a guiar para que ustedes no tropiecen y vayan a fracasar. Pero siempre y cuando Él lo va a hacer, cuando ustedes lo tomen en cuenta como lo que Él es como persona, porque Él no es un intrometido. Usted tiene que entender que el Espíritu Santo no es un inquilino, no es un arrimado. El Espíritu Santo es el dueño de esa habitación. Él es el dueño y la morada. Él es el que mora en ti, es dueño de tu habitación. Él es dueño de tu cuerpo. Dice que fuiste comprado con precio de sangre y que no soy vuestro, sino que soy de Dios. Y que soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos de Él, somos del Espíritu Santo. Él es el dueño de esta casa.
Y Él es el que debe tomar decisiones con nosotros, pero somos nosotros que tenemos que meternos en el Espíritu e intimar con Él para que Él sea el que nos hable, que Él sea el que nos diga cómo hacer las cosas. Dios nos va a decir las cosas por el Espíritu. Jesús nos va a decir las cosas por el Espíritu. Por eso es que no basta el que Dios te haya llamado, te haya dado una visión, sino que tengas una misión. Y la misión son las directrices que el Espíritu Santo te da, en la cual te vas a desenvolver para alcanzar la visión. En la iglesia tenemos gentes con llamados y sin visión. En la gente tenemos gente que ni siquiera sabe para qué están en la iglesia. Pero también tenemos gente con llamados con visión, pero no tienen misión porque no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Están haciendo las cosas al azar, a la aventura. Están utilizando el humanismo, que el humanismo es el poder y la fuerza que el ser humano tiene para sus propios objetivos, aún dentro de la obra de Dios. Porque para llevar a cabo la obra de Dios suficiente es el humanismo, pero para llevar a cabo la voluntad de Dios se necesita de su gracia, de su espíritu, de su guía, de su dirección. Entonces, ¿cómo lanzamos una iglesia a un mundo que está contaminado con las tinieblas cuando vive en las mismas tinieblas? Primero eso. El montón de creyentes en la iglesia sumergidos en inmoralidad sexual, cualquier tipo de fornicación, porque fornicación no es sexo fuera del matrimonio. Fornicación es todo acto sexual ilícito delante de Dios, aun dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación. Todo lo que es inmoralidad sexual, la pornografía es un tipo de fornicación, la masturbación es un tipo de fornicación, porque no me vayas a decir que te estás masturbando pensando en una bicicleta, tienes que tener en la mente algo, la revista que viste, la película que viste, la mujer que tuviste para masturbarte, eso es fornicación. El narcisismo es un tipo de fornicación, pedofilia es un tipo de fornicación, zoofilia es un tipo de fornicación, necrofilia es un tipo de fornicación, y para usted de contar. Todo acto sexual ilícito delante de Dios, aun dentro del matrimonio, se puede cometer la fornicación. Porque el que usted ponga películas pornográficas para tener relaciones sexuales con su esposa, eso es fornicación. Y hay un mundo de gente sumergidas en la pornografía dentro de la iglesia. Están allí, metidos en la pornografía, sumergidos. Algunos están luchando con eso, llorando su pecado, quieren salir de allí. Y no hayan cómo hacerlo, o no saben cómo hacerlo, porque déjeme decirle que yo no era casado, ni tenía ministerio, pero yo entré en el mundo de la pornografía de la edad de 18 hasta los 24 años. De 18 a 24 años yo tuve 6 años en la pornografía. Yo sé lo que es ese mundo, un abismo sin fondo, una mentira, una falacia, un engaño satánico, un vicio, una adicción. Me ató. 6 años estuve en ese mundo hasta que conseguí un hombre de gracia y me tendió la mano y me ayudó, me libró de ese mundo. Me libró, salí de allí, de ese mundo, de la inmoralidad sexual. En la iglesia eso reina. 34 casos de inmoralidad sexual estoy tratando yo en lo personal en ministerios dentro de la iglesia. Que están fungiendo, que están pastoreando. Son maestros, son cantantes y están sumergidos en el mundo de la pornografía. ¿Cómo lanzas a una iglesia? ¿Cómo lanzas a un creyente a la calle sumergido en las tinieblas? ¿Cómo? Son sarquicos y suquicos. Sarquicos es el término que utilizó Pablo para referirse al hombre que nace de nuevo, que tiene justicia y tiene vida, pero vive una vida en la carne. Ese vive una vida en la carne. Y también te habla del suquico, que es el que no nació de nuevo. Pablo dice que el sarquico y el suquico, o sea, el que no nació de nuevo, que es el mundano, y el cristiano que nació de nuevo, pero que vive en la carne, tienen un denominador común, que ninguno de los dos pueden entender las cosas que son del Espíritu. Ninguno de los dos. ¿Cómo lanzas a un creyente en esta vida, al mundo, en contra de esta tiniebla, de esta maldición? ¿Cómo se manifiesta el poder del Espíritu Santo?
¿Cómo inmuniza el Espíritu Santo el cuerpo de un ser que le está tirando, le está tragando por inmoralidad sexual? ¿Cómo? Y que lo que no se dan cuenta es que con este pecado de inmoralidad sexual cometen 3 tipos de pecado en contra del templo del Espíritu, que son profanación, detracción y sacrilegio. Profanación, detracción y sacrilegio. Me tocaría ahora conceptualizarte cada uno de ellos, que no tengo tiempo. Y que estos 3 tipos de pecado, profanación, detracción y sacrilegio, traen un estado de abominación ante Dios, que la palabra abominación significa todo aquello que tú haces y dices, y que con lo que haces y dices a Dios le dan ganas de vomitar, le da náusea. Por eso dice, hay 6 pecados que aborrece Jehová, y uno abomina su alma, o sea, uno le dan ganas de vomitar, le da náusea. Ese es el término abominación. Entonces, la inmoralidad sexual te trae la detracción, profanación y sacrilegio en contra del templo del Espíritu, que eso te lleva a un estado de abominación. Dios aborrece eso. ¿Cómo? ¿Cómo sacas? Entonces, ¿cómo sacas a un creyente a las tinieblas si está sumergido en las tinieblas? Se lo come las tinieblas. Pero estos 3 tipos de pecados, profanación, detracción y sacrilegio, contristan y apagan el espíritu. No contristéis ni apaguéis el espíritu. La palabra contristar y apagar significa dejarlo inoperante en ti. Él está inoperante, mora en ti, pero no puede hacer nada. Él está allí, pero no puede hacer nada por este tipo de pecado. ¿Hay que luchar en contra de él? Sí, hay que luchar. ¿Cuesta? Sí, cuesta. ¿Me costó? Me costó. Y una de las que Satanás tiene en contra de este tipo de personas que están cayendo en este tipo de pecado de inmoralidad sexual es que ellos no hayan a quién acudir, no hayan con quién conversar, porque tenemos en la iglesia gente que en vez de ser ministros de gracia son unos desgraciados como ministros. Así. Que cuando le cuentas un pecado de estos, corre y se lo dice a todo el mundo. Se lo dice a la directiva, a la iglesia, a su esposa, y para usted de contar, y todo el mundo se entera del pecado. Entonces, para confesar este pecado y que todo el mundo se dé cuenta, me mantengo en silencio, me mantengo sumergido, no tengo asesoría, no tengo que me ayude porque no hay ministros de gracia. Porque lo primero que hacen es disciplina, te ponen en la banca negra y de una forma u otra te divulgan el pecado ante el mundo, ante la iglesia, ante la comunidad cristiana. Entonces me mantengo acá. No hay hombres que te digan, ni ellos te condenan, ni yo te condeno, vete y no peques más. No hay, son muy pocos. Y por eso se sumergen. Tú sabes, hay un prestigio por delante, yo soy el pastor reconocido, el apóstol, wow, de las naciones. Yo estoy sumergido en esto, sé que necesito ayuda, pero ¿a quién le digo? ¿A quién le llego? ¿Con quién cuento? ¿A quién le confieso esto para que me ayude? Como no hay, me mantengo en esto. Y causa de esto, el coronavirus vino, lo contaminó y se murió. No hay defensas, ni tanto desde el punto de vista inmunológico, ni desde el punto de vista espiritual. El Espíritu Santo no puede hacer nada. Está atado, está contristado, está apagado, está aliado a las tinieblas. ¿Qué yo puedo hacer? O sea, yo no le estoy hablando a usted algo fácil. Vivir una vida en el Espíritu no es fácil. Otros tienen problemas de filalguria, que es el término que utilizó Pablo. Fila de filiguria, de lujuria, amor al dinero. El montón de ministerios que no están viendo a los feligreses como ovejas, sino como cabeza de ganado. ¿Cuántos feligreses tengo? ¿Cuánto plata hay? El montón de ministros que les interesa más la plata de la gente que la vida de la gente. Y el amor al dinero hace que los valores se pierdan. Se pierdan. ¿Quién es usted para un médico? No para todos. No para todos, porque hay médicos excelentes y ahora más médicos que están mostrando verdaderamente quiénes son ese personal médico, tanto enfermeras. Y para usted de contar que están muriendo contaminados del coronavirus, porque están entregando su vida por causa de esto. Pero ¿quién es usted para un médico? No para todos, para alguno de ellos. ¿Quién es? Un paciente. Si usted no tiene plata, usted no entra en la clínica. ¿Quién es usted para una agencia de viaje? Un pasajero. ¿Quién es usted para un comerciante? Un cliente. Usted no tiene plata, usted no vale nada. Yo agarro este anillo que es de oro, lo esbarato, lo espaturro, lo añico, como prenda pierde valor, pero sigue valiendo porque es oro.
Así es el hombre, no importa la condición en la que esté, vale para Dios porque fue hecho imagen y semejanza de Dios. Pero por dinero los valores se rompen, se pierden los valores. Hay un mamón interno en la vida de los hombres, no en todos. El montón de feligreses en la iglesia tienen un mamón interno. Filalguria. Pablo dijo a los ricos de este siglo, diles que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La fuente es Dios y estamos haciendo del dinero nuestra fuente, le estamos quitando el lugar que le corresponde a Dios. No sabiendo que una enfermedad se puede llevar todo tu dinero, una enfermedad. La mujer del flujo de sangre era una terrateniente, según el testimonio que da Alfred Embersheim, historiador judío. Y Pablo y José fueron una mujer que tenía mucho dinero y gastó todo lo que tenía una enfermedad. Vino a la fuente que fue Jesús, tocó el manto y fue sana inmediatamente. Gente que tiene sus esperanzas puestas en el dinero. Yo tuve que sacar del cuarto a un cristiano militar en Venezuela porque se quiso matar, porque uno de los bancos donde él tenía todo su dinero presentó quiebra y se quedó sin un bolívar, hablando de la moneda venezolana, sin un centavo de bolívar, hablando de la moneda venezolana, y se iba a pegar un tiro. ¿Dónde tenía sus esperanzas? En el dinero. Cuando John Rockefeller muere, uno de sus parientes se acercó a su contador y le dijo cuánto dejó mi padre, uno de sus hijos, le dijo cuánto dejó mi padre, y el contador le dijo todo, porque nada se pudo llevar. Usted de esta tierra, de la tierra usted no se va a llevar nada. Conforme usted vino, usted se va. Pablo dijo, de la única forma que usted pueda transferir su dinero para la eternidad, estando en este tiempo para el reino, aportando para el reino en este tiempo. Eso es impresionante, porque nosotros hablamos del Vaticano, donde tienen los tesoros más grandes del mundo, barras de oro en sus bóvedas. El Vaticano, usted sabe de qué estoy hablando, pero no estamos hablando, pero no solamente eso, tenemos pequeños Vaticanos en nuestras, que representan que supuestamente representan a Dios, que son grandes organizaciones, federaciones y concilios que pregonan según el Evangelio y procesan el Evangelio y están en defensa del Evangelio, pero en sus bancos tienen dinero como usted no tiene una idea, y en la iglesia hay necesidad como usted no tiene una idea y no la cubren. No la cubren, para nada. Ese dinero no toques, está allí. Filalguria, amor al dinero. Gentes que fácilmente son sobornadas por dinero. Gentes que fácilmente sobornan las autoridades con dinero. Creyentes y ministros que entran en el mercado ilícito. Eso se ha visto como usted no tiene una idea, no me haga hablar. Yo soy testimonio he tenido de ministros que tuvieron que huir de una nación porque los intentaron matar porque tenían problemas con el narcotráfico de lavado de dólares. Y los quisieron matar. Y ellos decidieron a lo último no seguir con esto. Y la mafia es tremenda. Cuando usted entra no se sale. Si no lo matan. Tuvieron que huir porque estaban metidos en esa cochinada. Eso está dentro de la iglesia. Gente llena de perversidad y lujuria a causa del dinero. Filalguria a causa del dinero. Vale más. Para mí es la plata. Mire, el hombre en el huerto del Edén no fue una moneda perdida, no una moneda devaluada. El hombre se perdió, no se devaluó. Para Dios el hombre vale. ¿De qué vale tanto dinero en este tiempo? Gentes con dinero se están muriendo. ¿De qué vale el dinero en este tiempo? Si gentes con dinero se están muriendo por esta maldición que ha entrado en la nación. Los magnates, los reyes, los científicos, para ustedes contar, los gobernantes, no han podido con esto. Con esto Dios, a través, por el Espíritu Santo en Cristo y en una iglesia que es su canal. Pero ¿cómo puede Dios lanzar una iglesia a un mundo lleno de tinieblas cuando nosotros somos en las tinieblas? Y si vamos a la sede de prestigio, la vanagloria de la vida, el montón de ministerios que se les ha ido el ministerio a la cabeza, han hecho del ministerio una etiqueta ministerial, no entendiendo que el ministerio es un don de servicio. El ministerio es un don de servicio.
han hecho del ministerio una etiqueta ministerial. Hubo un hombre que le fui a dar la mano y le dije, siervo. Me dijo, no me llame siervo, yo soy apóstol. Perdón. El apóstol Pablo puso primero el servicio que el apostolado. Dijo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pero usted dice que primero el apostolado que el servicio, usted niega, usted no sabe lo que está diciendo. Jesús dijo, el más grande es el que sirve, no el que se sienta a la mesa que le sirva. Yo estoy para servirles a ustedes. El Teantropos, el Dios hombre, que estaba para ser la quinta esencia del mundo, para tener los más grandes honores, los más grandes reconocimientos, lo llevaron a la cruz y murió como sin abrir su boca, como un cordero inmolado, ahí murió. Y sirvió toda la vida, los 33 años que Jesús tuvo en la tierra, fue servir, servir, servir. Aprendió, ese es uno de los más grandes llamados que tenemos, el servicio. Los discípulos estaban discutiendo, porque la mamá de Juan y de su hermano le dijeron a Jesús que quería conversar con Jesús para cuando se murieran, tuvieron uno a la derecha y otro a la izquierda, y se dieron cuenta los otros discípulos y se formó el param pam pam. El param pam pam se formó. Y Jesús los agarró. ¿Qué le pasó? ¿Qué discuten ustedes? Agarró a un niño y lo puso en las piernas. Y le dijo, yo no he visto un profeta más grande que Juan el Bautista, ni Moisés, ni Elías, ni Eliseo, ninguno de ellos. No he visto uno más grande que Juan el Bautista. Los discípulos se lo quedan mirando. Pero el que de ustedes se haga como un niño es más grande que Juan el Bautista en el reino de los cielos. Fíjese, la humildad, la sencillez, el entender que estamos llamados para servir. ¿Dónde cree usted que nacen tantos apostolados? Que no niego el ministerio del apóstol, pero ¿dónde usted cree que nacen tantos apostolados? En la sede de prestigio. Nadie se quiere quedar afuera, nadie. Esto es como una maceta de ajo, una maceta de ajo. Todos somos cabezas, que nadie es cuerpo. Todos quieren gobernar, todos quieren mandar. ¿Cómo lanza Dios? Y conforme es el pastor, es la iglesia. Son todos, pero los hay. Es un patrón de conducta, porque así son sus enseñanzas. Para ustedes, ¿cómo lanzamos a la calle una iglesia así? No está preparada. Además que nos tienen encapsulados, si nos sacan, ¿cómo salimos así? Y lo otro del caso es que nuestra iglesia, nosotros como creyentes tenemos, además de tener el espíritu, tenemos armas. No estamos inermes, estamos armados. Usted busca Efesios, en el capítulo 6, usted va a conseguir cómo fuimos armados. Cristo no nos dejó inermes, nos dejó armas. Pero conoce la iglesia cada una de ellas. Ahí está otro grave problema, que las armas que nosotros se nos entregaron no las conocemos. ¿Qué hacemos? Con un arsenal sin conocer el cómo utilizar cada una de las armas. Aquí tenemos otro grave problema. Porque tenemos el escudo de la fe, pero dame una cátedra de fe. Por eso es que hay muchos ahorita que están entrando en este grave problema que tenemos, están entrando en presunción, en obstinación. No son prudentes. Yo siempre he dicho que la fe sin prudencia no es fe, es presunción y obstinación. Y se lanzaron. Por fe no cerraron las iglesias porque cuidado, fueron imprudentes, se contaminaron ellos, ya murieron uno de ellos, lamentándolo mucho lo digo, y contaminaron la iglesia, porque no fueron prudentes ante el llamado que hicieron los poderes gubernamentales desde el punto de vista sanitario, para aislarnos. Porque es un método, es el método humano. El divino es otro, del que estoy hablando yo, el divino es otro, pues es el método humano que también funciona. Pero fueron imprudentes, porque no conocen lo que es fe. Una cátedra de fe. Se nos dio el apresto del Evangelio de la paz como calzado, que el calzado no es ni es la paz ni es el apresto. El calzado ni es la paz ni es el apresto. El texto dice calzado los pies con el apresto. Ahí está el calzado. La palabra presto del griego es disposición, deseo, querer íntimo. Lo que Pablo quiso decir es cálcense los pies con la disposición, el deseo y el querer íntimo que debe tener una iglesia para salir a predicar un evangelio que produce paz.
¿Cuál evangelio? Las buenas nuevas de salvación, no el evangelio terrorista. Las buenas nuevas de salvación que produce paz. La paz viene como resultado de que se predique un evangelio, y el que se predique el evangelio que anuncia la paternidad de Dios, el amor de Dios, la cobertura de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, viene como resultado de que en la iglesia haya una disposición y un deseo de increer íntimo. Si al caso vamos, la iglesia está descalza porque nadie quiere evangelizar. Y los que salen a evangelizar salen con un mensaje terrorista, atribuyéndole a Dios esta maldición que está pasando. Tuve que corregir uno ahora por internet que se puso a decir que lo que está pasando en Ecuador fue una maldición que Dios le tiró, un fuego y un castigo que Dios le tiró porque por tantos principios del reino que quebrantaron, y Dios los está castigando. Igual pasa con Italia, porque allá está la gran ramera en Italia, y ahí aceptaron el matrimonio de homosexuales y también aprobaron el aborto, y Dios por causa de esto está lanzando fuego, juicio sobre Italia. Eso no es bíblico, eso no es escritural, jamás. Eso no es lo que enseña las escrituras. Ya en la cruz se dio acto de propiciación de propiciatorio. ¿Sabe qué es el propiciatorio? La tapa del arca del pacto donde se derramaba la sangre, sobre que caía el fuego, Dios, y consumía la sangre. Y esa sangre consumía, quedaba Dios reconciliado con el pueblo hebreo por un año. Pablo dijo, Cristo es nuestra propiciación. El texto original no dice así. El texto dice, Cristo es nuestro propiciatorio. Cristo es la tapa del arca del pacto, sobre quien se derramó sus propias sangre, sobre quien cayó la ira de Dios, para que la ira de Dios no caiga sobre nadie. Por eso el salmista, el Salmo 88 y el Salmo 22, que es mesiánico, dicen, las ondas de tu ira cayeron sobre mí. El furor de tu ira. Dios no va a estar enviando ni terremotos, ni tsunamis, ni virus, ni bacterias, y nada sobre el mundo para que se arrepienta. Porque Dios tiene una iglesia con el mensaje de las buenas nuevas. No el mensaje terrorista, el mensaje de las buenas nuevas. Que es allí donde ha estado el grave error. Que la iglesia no conoce el carácter de Dios en este tiempo, que Dios cambió en la cruz del Calvario. Pero es que Dios no cambia, no, en la cruz cambió. No es el mismo Dios del Antiguo Testamento. No es el Dios de Tiro, de Sodoma, de Gomorra. Tiro y Sidón, de Sodoma y de Gomorra, no es el mismo. Cambió. Ya Dios está reconciliado con el mundo, porque nos reconcilió consigo mismo antes, dice la palabra, antes de ser sus hijos, fuimos reconciliados. Cuanto más ahora, dice Pablo, que somos hijos de Dios. Por eso es que la iglesia recibió el ministerio de la reconciliación, pero para reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo. Dios no tiene problemas con el mundo. Es para reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo, porque Dios ya está reconciliado. La ira de Dios se va a desatar sobre la humanidad cuando sea la iglesia levantada, en el arrebatamiento de la iglesia, que se acaba la dispensación de la gracia y empieza el periodo otra vez de la ley, y se empieza a cumplir la semana número 70, en la que habló el profeta Daniel, la semana gestá, que es el trato de Dios con la nación de Israel y con los gentiles. Entonces, cuando se vendrá la ira de Dios, que son las copas que se van a derramar. Es otra cosa. Eso es para allá, eso no es para ahorita. Yo estuve ahora en Puerto Rico. Yo viví en Puerto Rico 8 meses y tuve que llamar la atención en un refugio, porque yo viví en refugio en Puerto Rico por los terremotos. Y tuve que llamar la atención a un evangelista, que yo no sé qué mensaje de evangelismo tiene, porque estaba diciéndole a la gente que los terremotos venían de Dios, que Dios iba a acabar con Puerto Rico como acabó con Sodoma y con Gomorra, con Tiro y con Sidón, porque Puerto Rico se va a hundir, porque en Puerto Rico hay mucho pecado. Mire, puede haber pecado, como tú no tienes una idea, que Dios sigue amando al pecador, Dios aborrece el pecado. Ama al pecador y aborrece sus injusticias, las aborrece. Pero Dios tiene el trabajo de una iglesia con las buenas nuevas, y el Espíritu Santo convenciendo a la gente de pecado con ese mensaje de buenas nuevas, y Dios no va a invadir el trabajo de la iglesia, no lo va a invadir ni el trabajo del Espíritu, tirando fuego y terremotos, ni tsunami, ni coronavirus, para que la gente se arrepienta. Ese no es Dios. Dios no trabaja así. No sé si ustedes se acuerdan en una ocasión que Jesús fue a predicar en una aldea de los samaritanos, y no le recibieron. Pedro dijo, Señor, hacemos que descienda fuego del cielo y los consuma todo. Jesús dijo, no sabéis de qué espíritu sois. Observe que el término soy tiene ese al final. Si el término soy no tuviese ese, Jesús está hablando de él. No sabéis de qué espíritu soy.
No, pero el término sois tiene ese al final. Dice, no sabéis de qué espíritu sois. O sea, se está refiriendo a ellos. Lo que le quiso decir, ustedes no saben quién lo influenció para pensar así. Eso de que caiga fuego y los consuma todo. El Hijo del Hombre no vino para destruir, vino fue para salvar. Ahí hizo Jesús acto de propiciación. Y si lo hizo en plena ley, ¿cuánto más ahora que ya Él llevó el sacrificio, llevó el pecado, llevó la enfermedad, llevó la maldición, Él pagó todo el precio? Ya Dios está reconciliado con el mundo. Entonces, la iglesia está calzada con el apresto. ¿Tiene la iglesia el verdadero mensaje? Primero, no hay una disposición, no hay un querer, no hay un deseo íntimo, no hay programa de evangelización. Eso se perdió. Segundo, la iglesia no conoce el mensaje del evangelio. Porque para predicar el mensaje de las buenas nuevas, que es evangelia, las buenas nuevas que fueron que Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido y de una serie de beneficios. Beneficios. ¿Y cómo terminó Jesús? Para anunciar el año agradable de Jehová. Pero así no termina Isaías. Isaías dice para anunciar la ira de Jehová y de venganza de Jehová. Porque Jesús cambió el sentido de la inspiración de ese pasaje de Isaías, porque la ira de Jehová iba a caer sobre la cruz del Calvario para no caer sobre nadie. Entonces, está la iglesia, conoce la iglesia el apresto como arma, tiene una disposición, conoce la iglesia el mensaje del evangelio con las buenas nuevas, con la paternidad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, ¿la conoce? Ahí está desarmada la iglesia. ¿Qué sabe la iglesia de justicia? La coraza de justicia. ¿Qué sabe la iglesia de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que no tiene nada, absolutamente nada que ver con la Biblia? Porque la espada, cuando Pablo dijo tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no habían Biblias. Estaba el canon del Antiguo Testamento y en pergaminos, en rollos. Cuando Pablo dijo tomar la espada del Espíritu, es la palabra, el término palabra es rema, porque hay tres términos. Tiene logos, que es lo que está escrito, logión, que es la voz audible de Dios, el oráculo de Dios, y el rema. Es una palabra que yo la tomo del logos o de la logión. La tomo y la creo, la medito, la confieso, no entro en positivismo, acuerdo mental, cibernética, yoga, ciencia cristiana, no estoy negando las circunstancias, es confesando una palabra que Dios me dio, que está escrita, que Dios la decretó. Porque usted no está llamado a estar decretando nada. Eso de que decreto, yo decreto. Usted no está llamando para decretando nada. Dios fue el que decretó. Y nosotros confesamos en lo que ya Dios decretó y quedó determinado en el Tribunal Supremo del Cielo. Punto. Eso fue lo que le dijo Jesús al diablo. Escrito está. Así lo decretó mi Padre y lo estableció mi Padre. Punto. Yo voy a confesar en lo que Dios decretó y estableció. Ya, eso quedó plasmado en las Escrituras. Yo no soy nadie para estar decretando, ni siquiera para estar profetizando sobre nadie. Eso de que profetizo sobre ti, eso no es bíblico, eso no es escritural. Porque la palabra profética viene de Dios y es Dios el que te va a decir qué es lo que vas a decir en la profecía. Tú no te vas a inventar una palabra profética, Dios te va a decir qué vas a decir. Porque yo le digo a Ezequiel, profetiza sobre los huesos secos, y Ezequiel le digo, ¿qué le digo? Yo le digo, diles. O sea, Dios te va a decir, ¿qué vas a profetizar? O sea, inventándote profecías. Y ahí tenemos un grave problema. Grave problema. Porque no conocemos lo que el espada del Espíritu es la fe en una palabra que Dios nos dio. En una bendición, en una promesa, en un legado, en nuestra herencia. Y esa palabra en fe es lo que el Espíritu Santo va a tomar, porque Él es el espadachín, Él es el que ejecuta la espada del Espíritu, y Él va a ejecutar en el mundo físico lo que en el mundo espiritual ya se dijo. Va a ser un hecho. Él es el que va a hacer el trabajo. ¿Ok? Ahora, ¿conoce la iglesia lo que es la espada del Espíritu? Es mi pregunta. ¿Conoce la iglesia lo que es la verdad? El cinto de la verdad. En conclusión, ¿conoce la iglesia las armas que se le entregaron? ¿Cómo tiras tú al mundo en contra de las tinieblas una iglesia que teniendo armas está desarmada, que teniendo un espíritu lo tiene apagado y lo tiene contristado, que teniendo uno de los más grandes llamados, que es llamado a la santidad, porque el primer llamado que Dios nos hace después del llamado a la salvación es el llamado a la santidad? ¿Cómo tú puedes tirar a una iglesia a un mundo sumergido en las tinieblas si no está viviendo una vida en consagración total y una vida en el Espíritu?
se da cuenta que no es soplar y hacer botellas. Se da cuenta que no es frotar una lámpara y que salga un genio funcional a resolver todos los problemas. Esto es más. Esto es más. Pido por favor, compartan este mensaje. Compartan. No se queden con él. Los que puedan sacar el audio de este mensaje y llevarlo a un canal de YouTube, hágalo. Yo lo autorizo para que lo haga. Pero es lamentable. Esta verdad duele, pero es una verdad. Verdad inconveniente, que muchas veces no se quiere decir. Una verdad que se le ha negado al pueblo por mucho tiempo. Y es ahora donde se está probando el carácter de la iglesia. Es ahora que el creyente no haya que hacer porque no tiene donde sostenerse, no conoce las palabras, no conoce las escrituras. No es que los cultos que fueron espectáculos, shows, amarillismo, circo, sensacionalismo, trapos, banderas, estandartes, chofares, danzas, cosas que no tienen nada que ver con la iglesia en este tiempo. ¿De qué te sirven tus cultos ahora? ¿De qué sirven tus cultos ahora? Yo siempre lo he dicho, por eso es que el maestro briseño no es muy aceptado en muchas partes porque por estas verdades que digo. Pero bueno, ahí vamos. Se despide el maestro briseño como siempre, ¿ok? Bendiciones.